En esta oportunidad abordaremos una estrategia paso a paso para resolver problemas de equilibrio con dos o más torques. Este tipo de situaciones es muy común tanto en física como en aplicaciones reales, por ejemplo en biomecánica, estructuras o movimientos cotidianos del cuerpo humano. Para resolver estos problemas con claridad es fundamental identificar correctamente las fuerzas involucradas, sus puntos de aplicación y entender cómo cada una de ellas genera torque respecto a un eje de rotación. Para eso, propongo esta guía que puedes ver en pantalla, que consiste en 5 pasos. Comencemos con la estrategia. Primero, crear un diagrama de la situación. ¿En qué consiste esto de crear un diagrama de la situación? Aquí identificamos todas las fuerzas y palancas. Recuerda, el concepto de palanca es aquella distancia que va desde el eje de rotación hasta donde se aplica la fuerza. Y luego, pues estas fuerzas pueden ser fuerzas aplicadas o pesos. Muchas veces también aparecen los pesos, los contrapesos en estos problemas de equilibrio. Segundo, asignar sentido a los torques. Aquí es importante usar la imaginación, imaginar cómo rotaría el sistema, cómo se rompe el equilibrio y luego cómo yo devuelvo el equilibrio. Entonces, significa decidir si vamos a tomar como positivo o negativo el torque. Y eso va a depender de nuestra rotación. Por eso tenemos que imaginarlo. Imaginar el sentido horario de rotación o imaginar el sentido antihorario. Y según esos sentidos, podemos asignar el signo a los torques. Tercero, plantear la ecuación del torque neto o de la fuerza neta. La idea es que el sistema esté en equilibrio. Entonces, tenemos que plantear la ecuación del torque neto o fuerza neta igual a cero. Luego, cuarto, sustituir por la ecuación de torque, y en caso que tengamos masas, también usamos la ecuación de peso. Recuerden que la ecuación de torque viene de un tipo de producto que se usa en el álgebra lineal, que es el producto cruz. Entonces la ecuación del torque es RF seno del ángulo entre R y F. Esa es la definición. Un caso particular se da cuando tenemos 90 grados, que el seno se vuelve 1 y simplemente queda RF. Estar atentos a ese tipo de situaciones ayudará mucho. Entonces a esto me refiero con la ecuación del torque. Y luego, cuando digo que puedo sustituir las fuerzas por la ecuación de peso, es que cuando tenemos masas, generalmente pues la fuerza que está involucrada ahí es el peso. Entonces tenemos que recordar que peso es igual a la masa por la aceleración gravitacional. Es importante tener a mano siempre esas dos ecuaciones para luego sustituirlas en este paso 4 en nuestra ecuación del torque neto. Y por último está el paso quinto, que sería despejar para encontrar la incógnita que se nos pide. Que esta incógnita puede ser una fuerza, puede ser una palanca o puede ser incluso un ángulo. Entonces hay que estar atentos a lo que nos piden y despejar. Entonces aquí aplican las reglas de despejes que hemos aprendido del álgebra. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante seguir estos 5 pasos, tener una estrategia, un norte a seguir en cada uno de nuestros problemas. Ahora que ya tenemos clara la estrategia general, vamos a aplicarla a un caso concreto. En pantalla puedes ver una imagen realista de un brazo extendido sosteniendo una mancuerna. Esta escena, aunque parece sencilla, es perfecta para analizar el equilibrio de torques en el cuerpo humano. Justo al lado de la imagen tenemos el planteamiento del problema modelo que vamos a resolver. Vamos a leerlo juntos y luego lo abordaremos paso a paso con la estrategia que acabamos de revisar. En la imagen se muestra
Un brazo extendido que sostiene una mancuerna de 12.0 libras. El músculo bíceps se inserta a 5 centímetros del codo y tira formando a un ángulo de 75 grados con respecto al antebrazo. La masa del antebrazo es de 1.53 kilogramos y el peso actúa en su centro. Inciso A. Encuentre la fuerza ejercida por el bíceps. Inciso B. La magnitud de la fuerza en la articulación. Con el contexto ya claro, iniciemos el desarrollo del problema. Imaginemos el brazo como una palanca horizontal. Tocará hacer el dibujo, imaginándolo como una palanca horizontal. Tenemos aquí nuestro brazo, entonces aquí entra la imaginación y nuestro diagrama. El eje de rotación es la articulación, aquí en el codo. Tenemos tres fuerzas importantes. El peso de la mancuerna, que se encuentra en el extremo y actúa de esta manera. Se le puede llamar W mancuerna. Tenemos el peso del antebrazo, cuya masa es 1.53 kilogramos, y dicen que actúa más o menos en el centro. Y podemos llamarle peso del antebrazo. W sub A. Luego tenemos la fuerza del bíceps, que se aplica a 5 centímetros del codo, formando un ángulo de 75 con el antebrazo. Vamos a hacerlo más o menos acá, no esta escala, pero la idea es que se entienda un poco lo que tenemos. Sería más o menos así. Y le vamos a llamar la fuerza del músculo o la fuerza del bíceps. Identifiquemos ahora las palancas. Esta de acá sería la palanca de las mancuernas R sub M, que prácticamente tiene un valor de 30 centímetros, según nuestro problema. Luego tendríamos la palanca del antebrazo R sub A, que sería 15 centímetros. Y tenemos la palanca del bíceps, que sería R sub M y vale 5 centímetros. Tenemos identificadas ya las tres palancas. Una duda común que surge en este tipo de problemas es: ¿se hace conversión de las palancas a metros o se pueden dejar en centímetros? Esto va a depender mucho de la experiencia que tengamos resolviendo problemas. Mi primera recomendación es que si usted no tiene mucha experiencia en identificar cuándo las unidades se pueden cancelar o no, entonces convierta las cantidades a metros, déjelas en las unidades estándar, que es lo más apropiado. Entonces usted divide 15 entre 100, 30 entre 100, 5 entre 100 y le daría la primera 0.05 metros, la segunda le va a dar 0.15 metros y finalmente la otra le va a dar 0.3 metros. Y ya las tiene usted sus palancas en metros. Otra cosa muy importante es que la fuerza de la mancuerna está en libras, está en el sistema inglés. Deberíamos convertir esas 12 libras a sistema internacional, es decir, convertirlas a Newton. 12.0 libras
Te recuerda, 9.8 newton son 2.2 libras. Y si usted hace esa conversión, 12 por 9.8 entre 2.2 libras, el resultado es aproximadamente 53.5 newton. Y ahí tenemos el paso 1 de nuestra estrategia: crear un diagrama de la situación, identificar palancas y cómo actúan las fuerzas en el sistema. Procedemos ahora al paso 2: asignar sentido a los torques. Aquí entra la imaginación. Aquí es muy importante la imaginación. Pensemos qué pasaría si no estuviese el músculo actuando. Este peso de la mancuerna pues haría una rotación del brazo en este sentido. Y por ahí pues aparecería un torque al rotar ese brazo. Si usamos la regla de la mano derecha que hemos aprendido, si yo roto mis dedos de la mano derecha en el sentido de esa rotación, mi pulgar queda apuntando hacia adentro. Entonces, yo aquí tendría un torque con signo negativo, va hacia adentro. Luego, lo mismo pasaría con este otro torque que está acá. El sentido de rotación del brazo sería también negativo. El torque del antebrazo sería negativo por el sentido de la rotación. Luego, entonces, ¿qué hace el músculo? Pues el músculo hace la contraparte. Está buscando soportar, equilibrar esa rotación. El músculo actúa en el otro sentido para equilibrar la rotación que están haciendo estos dos en el sentido horario. Entonces, el torque del músculo bíceps va a actuar en el sentido antihorario. Y eso me va a devolver por la regla de la mano derecha. Si usted pone sus dedos de la mano derecha, sus 4 dedos de la mano derecha en el sentido de esta rotación, se puede ver que su pulgar está apuntando hacia usted. Ese torque del músculo bíceps, vamos a llamarle sub B. Aquí le estábamos llamando M a la mancuerna. Entonces es mejor llamarla, en lugar de fuerza del músculo, que está bien que se llame fuerza del músculo, es más visual y más pedagógico llamarla fuerza del bíceps en este momento para no confundirnos. El torque del bíceps sería positivo. Y ahí tenemos el paso 2 de nuestra estrategia: asignar sentido a los torques. Pasemos ahora al paso 3. ¿Qué dice el paso 3? Plantear la ecuación del torque neto o de la fuerza neta según sea el caso. En este caso estamos analizando torques, por lo que plantearemos la ecuación del torque neto asociada con el equilibrio estático. Entonces sabemos que el torque neto, si estamos en equilibrio, debe ser igual a 0. ¿Cuántos torques están actuando en nuestro problema? Están actuando 3. Sería el torque del músculo, que es el bíceps, el torque del antebrazo y el torque de la mancuerna. Mi recomendación es que siempre tengamos un orden, que siempre coloquemos los positivos primero y los negativos después. Entonces tendríamos aquí torque del bíceps menos torque del antebrazo menos torque de la mancuerna. Aquí usted puede colocar a la mancuerna primero y después al antebrazo, eso no importa. Y eso es igual a 0. Puede surgir una duda. ¿Y qué pasó con la fuerza en la articulación? La fuerza que está aquí, ¿por qué no la tomó en cuenta ahorita? Porque esa fuerza no efectúa torque. No la tome en cuenta porque esa fuerza no efectúa torque.
Entonces surge ahora la otra duda, ¿por qué esa fuerza no efectúa torque? No efectúa torque porque está aplicada en el eje de rotación. Generalmente esta fuerza creo que saldría como por acá, la fuerza en la articulación. Entonces no tiene palanca, se está aplicando justo en el eje de rotación. Esa fuerza sí existe, la vamos a calcular y todo, pero no produce torque. Ahí ya tenemos el paso 3 de nuestra estrategia, que es plantear la ecuación del torque neto. Pasemos ahora al paso 4. ¿Qué dice el paso 4? Sustituir por la ecuación de torque y o sustituir por la ecuación del peso cuando hay pesos. Recuerden entonces la ecuación del torque. ¿Cuál es la ecuación del torque? Es esta. Palanca por fuerza por el seno del ángulo entre ellos. Y en el caso especial, cuando el ángulo es 90 grados entre la fuerza y la palanca, tengo el torque máximo, que simplemente es R por F, dado que el ángulo sería 90 y el seno de 90 se convierte en un 1. Muy bien, entonces usted sustituye palanca del bíceps por fuerza del bíceps por el seno del ángulo. En este caso, el ángulo que nos dan entre el antebrazo y la fuerza es 75, creo que mencionaban en el problema. Revisemos, aquí está, 75 grados. Y entonces es este ángulo que está acá, 75 grados. Usted puede usar ese ángulo perfectamente para su problema. Menos el torque del antebrazo. Entonces, ¿qué sería aquí? El ángulo ahí, ¿cuál es? Aquí se puede ver claramente que el ángulo entre la palanca y el peso es 90. Entonces, usted dice, tengo el torque máximo, palanca del antebrazo, por la fuerza en el antebrazo. Pero la fuerza en el antebrazo es su propio peso. Y entonces usted, como no lo conoce, reemplaza por la ecuación de peso, masa del antebrazo por la aceleración gravitacional. Ahí queda ese así. Luego tenemos menos torque de mancuernas. Ese sería R por el peso de las mancuernas o la fuerza de las mancuernas. R de mancuernas por la fuerza de las mancuernas. Y en este caso revisamos el ángulo y también el ángulo ahí es 90 grados. Entonces tengo el torque máximo y simplemente reemplazo por R por Fm. Y en este caso ese Fm es un Wm. Ese sí lo conozco, que me dijeron que era 12 libras y yo las pasé a Newton. También me podrían dar la masa de las mancuernas. Y si me dan la masa de las mancuernas, yo hubiera sustituido, en lugar de W sub m, hubiera puesto la masa de las mancuernas por la aceleración gravitacional. Esto debería ser igual a 0. Y ese es el paso 4 de nuestra estrategia. Finalmente pasamos al paso 5, despejar para la incógnita. Acuérdense que la incógnita podría ser una fuerza, una palanca, un ángulo, pero en este caso la incógnita es la fuerza en el bíceps, la fuerza que está ejerciendo el bíceps. Yo identifico mi incógnita en mi paso 5 y está acá mi incógnita. Entonces yo debo despejar. Aquí es bien sencillo el despeje. Recuerde que si esto está restando, pasa al otro lado de la igualdad con el otro signo cambiado, positivo. Y luego estos que están multiplicando a la fuerza, pues deberían de pasar a dividir. Veamos el despeje. R sub b por F sub b por el seno de 75 grados sería igual a R sub a por M sub a por la aceleración gravitacional más R sub m por W sub m.
Luego usted puede ver claramente que estos se están multiplicando acá y yo ocupo dejar solita la f sub b. Entonces estos deberían de pasar a dividir. Usted deja solita la incógnita. Esto lo copia igual. Vamos a copiarlo igual, porque se mantiene igual. Y mando a dividir las cantidades que multiplican, que es r sub b y el seno de 75 grados. Hace el reemplazo correspondiente de datos y comencemos. Pues r sub a es 0.15. M sub a es la masa del antebrazo, entonces busquemos, revisemos nuestros datos, es 1.53. Usted reemplaza aquí por 1.53. Luego, la G, 9.8 metros por segundo cuadrado, más R sub M, que son 0.3 o 0.30, ahí es equivalente, y el W sub M que usted convirtió a Newton. Las 12 libras convertidas a Newton, 53.5. Y todo eso debe estar dividido por la palanca del bíceps, 0.05 metros, y eso multiplicado por el seno de 75 grados. Importante, su calculadora debe estar en grados. Usted revise la configuración de su calculadora y debe de estar en pantalla una letra D de degrees, grados. Si hacemos el cálculo, a mí me devuelve 378.89. 378.89 newtons. Entonces sería aproximadamente 379 newton. Y ahí hemos encontrado el valor de la fuerza que está ejerciendo el bíceps. Procederemos ahora a desarrollar el inciso B de nuestro problema siguiendo la misma estrategia. En el inciso B nos piden la fuerza sobre la articulación. Entonces volvamos al diagrama porque siempre partimos de la misma estrategia, ver el diagrama. La fuerza en la articulación iría de esta manera más o menos aquí. Si usted recuerda el concepto de suma de vectores, esta fuerza que está aquí, si yo tengo un plano cartesiano acá, yo sé que esta fuerza va a tener componente X, la fuerza de la articulación, y va a tener componente Y. ¿Por qué? Porque está así como diagonal, véalo de esa manera. Luego, también la fuerza del bíceps tiene componentes. ¿Por qué? Porque quedó también así como diagonal. Si yo dibujo un plano cartesiano aquí, puedo ver que la fuerza F sub B tiene componente X y tiene componente Y. Entonces, imagine esas componentes usted. Porque ahora no haremos análisis de torques. Porque recordemos que la fuerza en la articulación no está produciendo torque. Entonces yo no puedo calcularla usando torque. Tengo que calcularla usando fuerzas. O sea, la otra ecuación de equilibrio, la de la fuerza neta igual cero. De ahí vamos a partir. Por eso es que tenemos que retomar el diagrama, pero ya no desde el punto de vista de los torques, sino desde el punto de vista de las fuerzas y recordar esta idea de las componentes. Si quiere usted puede retomar el diagrama de una forma limpia. Si yo lo veo a nivel de fuerzas, entonces aquí habría una fuerza de la articulación, que es la que estamos estudiando en este momento, más o menos aquí.
llamémosle F de articulación. Pero si yo quiero ver fuerzas, debo de descomponer mis fuerzas. Entonces, sugiero que descomponga su FB aquí, las componentes. Esta sería FBY. Y por aquí usted descompone y tendría su FBX. Esto usted ya lo puede hacer. Usted ya puede descomponer sus vectores de forma gráfica. Ya lo ha aprendido previamente. Y lo mismo hacemos con la fuerza de la articulación. Supongamos que tiene esta componente por aquí. F de la articulación en Y. Y por acá, no importa que le queden así montadas, F de la articulación en X. Ahí está su diagrama de fuerza. Entonces usted la suma de fuerzas no la va a trabajar con estas. La va a trabajar con estas. Ahora, calculemos esas componentes. En Y tenemos una para arriba y 3 para abajo. Así véalo. Fuerza neta en Y igual a 0. Es como plantear la ecuación del torque neto. ¿Se acuerdan en los pasos? Ya tengo el diagrama. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Si recordamos la estrategia, ya tengo el diagrama. Ya sé el sentido de las fuerzas, solo que ahora en lugar de torques use fuerzas, asignar sentido a las fuerzas, que fue cuando las descompuse, las que tengo hacia arriba y las que tengo hacia abajo. Ahora estoy planteando la ecuación de la fuerza neta, solo que para cada uno de los ejes. Fuerza neta en Y sería fuerza en el bíceps, componente Y, seno de 75, menos el peso del antebrazo, menos el peso de las mancuernas, menos la fuerza en la articulación de Y igual a 0. Entonces aquí se puede despejar de forma fácil. Paso esta fuerza en la articulación de Y para el otro lado y ya me queda listo el despeje. Fuerza del bíceps, componente Y, menos el peso en A, menos el peso en mancuernas. Eso sería igual a la fuerza de la articulación de Y. Hago el reemplazo correspondiente y debería de darme 297.59 newton, ya redondeado con tres cifras significativas, 298 newton. Ya con eso procedemos a calcular ahora la fuerza de la articulación en X. Para el caso de X, procedemos de la misma manera. Observamos el diagrama y hacemos suma de fuerzas. Fuerza neta en X igual a 0. Del diagrama podemos observar que tenemos la fuerza de la articulación en X menos la fuerza del bíceps en X igual a 0. Hago el despeje correspondiente. Fuerza de la articulación en X va a ser igual a la fuerza del bíceps en X. Sabemos que la fuerza del bíceps en X sería fuerza del bíceps coseno de 75 y hacemos el reemplazo correspondiente. Debería de dar 98.09 newton y con tres cifras significativas 98.1 newton. Si ahora retomamos el diagrama
tenemos el eje de rotación y aquí se encuentra la fuerza en la articulación. Esta tiene componente X, que la acabamos de encontrar, y componente Y, que la encontramos anteriormente. A mí me están pidiendo esto, la magnitud de la fuerza en la articulación. Si recordamos de los conceptos que hemos aprendido de vectores, la fuerza en la articulación sería el teorema de Pitágoras, es decir, la raíz cuadrada de la fuerza de la articulación en X al cuadrado más la fuerza de la articulación en Y al cuadrado. Se hace el reemplazo correspondiente y debería de dar 313.7 newton a tres cifras significativas, 314 newton. Y esta sería la magnitud de la fuerza de la articulación en el codo. Yo le invito a hacer los reemplazos. Aquí debería colocar 98.1 cuadrado y acá 298 cuadrado. Y eso debería de devolverle 314 newton. Es importante hacer estos cálculos. Yo le invito a que los haga, que intente reproducirlos y compare con la respuesta que hemos obtenido. Para cerrar este video, vamos a hacer una interpretación final de los resultados, porque no solamente es calcular el número, sino que entender lo que está sucediendo en el sistema. Veamos lo que ocurre. Para el inciso A se nos pedía la fuerza ejercida por el bíceps. Como pudimos encontrar, el sostener una mancuerna de 53.5 newton, que es el equivalente a unas 12 libras, con nuestro brazo extendido, nuestro músculo bíceps necesita ejercer una fuerza de aproximadamente 379 newton, es decir, aproximadamente unas 85 libras. Vea qué interesante. Esa fuerza es más grande que el peso de las mancuernas, incluso más grande que el peso del antebrazo. ¿Por qué sucede esto? Porque si se fijan, tenemos una palanca pequeña. Y si recordamos, la relación fuerza-palanca es inversamente proporcional. Menos palanca va a haber más fuerza. Importante eso. Pero el torque neto debe ser igual a cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Este bíceps necesita una fuerza bastante grande para equilibrar el sistema y generar el mismo torque que producen los dos pesos. Eso es importante. Entonces vea la magnitud de las fuerzas que pueden ejercer nuestros músculos en un movimiento tan sencillo como levantar una mancuerna. Ahora, en el caso de la fuerza en la articulación, esta fuerza se descompone en una componente vertical hacia abajo de 298 newton y una componente horizontal de 98.1. Aunque desde afuera la articulación parece estática, por dentro está soportando grandes fuerzas. Esta fuerza es absorbida por estructuras internas como el cartílago articular, los ligamentos y la superficie de contacto entre el húmero, el cúbito y el radio. Pero gracias a estas estructuras
El codo puede distribuir la carga sin lesionarse, pero ojo, solo si el movimiento se realiza con control y buena técnica. Vean lo interesante, cómo la física nos permite entender el interior del cuerpo, donde las fuerzas se equilibran con precisión para mantener la estabilidad. Y eso es precisamente lo que estudia la biomecánica, cómo interactúan las fuerzas internas y externas en el cuerpo humano durante una postura o movimiento. Recuerda, la física no tiene por qué sentirse inalcanzable. Si este video te ayudó, suscríbete al canal, dale un like y si conoces a alguien que también quiere aprender física de forma clara y diferente, compártelo. Juntos podemos llegar a más personas. Así que ánimo, estoy aquí para acompañarte en este camino.